Vale, profe, ya podemos iniciar, ya empiezo la grabación. Sí, señor, listo. ¿Listo? Bueno. Muy buenos días a todos. Primero que todo, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, señor. Perfecto. Buenos días, sí, señor. Muchas gracias. Agradecerle por su estancia y permanencia y dando continuidad a lo que corresponde al diplomado sobre gestión y planificación de energías renovables. En el día de hoy, pues, contamos con el octavo módulo, ya iniciamos el octavo módulo correspondiente a todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, actualmente en un mundo donde la conciencia sobre la preservación de nuestro entorno se ha vuelto como tan fuerte, tan crucial, y en esa instancia las energías limpias presentan lo que es una luz de esperanza bajo esta lucha en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y en lo que es la degradación medioambiental. Sin embargo, pues nosotros nos damos cuenta de que estamos explorando con ese contenido en sí es ese camino que nos lleva hacia la sostenibilidad energética y que nos está marcando ciertos desafíos y algunos dilemas que se pueden dar de forma ética. De cierto modo, desde la sombra de extracción de los recursos hasta la huella ecológica de la infraestructura en sí, pues nos damos cuenta de que cada fuente de esta energía renovable deja una marca en nuestro planeta. Es de cierta manera algo que se puede dar de manera imperativa y que nos puede dar una cierta forma como de reflexión ante esas repercusiones y esas soluciones que nos pueden dar a dar ese equilibrio entre esa necesidad energética que se nos puede presentar y la preservación, obviamente, de nuestro hogar, que es todo el tema ambiental. También es importante pues, tener en cuenta todo lo que es el adoptar ese enfoque como de manera holística, de evaluar ese impacto y en lo que tiene que ver con el impacto de esas energías renovables. Ese es el tema de que estamos hablando todo en el tema del diplomado. Nos ponemos simplemente a celebrar su potencial para mitigar el cambio climático sin considerar las complejidades que eso se nos pueda presentar. Por ello, para hablar de ello, nos acompaña en el día de hoy el ingeniero Yosimar Muentes de Oca Pérez. Es ingeniero industrial, especialista en gerencia integral de proyectos, especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo, magíster en administración, tecnólogo en higiene y seguridad industrial. Cuenta con una experiencia mayor a los 16 años en todo lo que es el tema del sector hidrocarburos y todo el tema eléctrico. También en todo lo que es proyectos de producción, mantenimiento, recuperación ambiental y montajes de estructuras, en todo lo que es dedicado en el área de seguridad y salud en el trabajo, en todo lo que es en la parte de impacto y todo medioambiental. Actualmente también es docente, colega nosotros de las unidades tecnológicas de Santander, y el cual hoy, ingeniero, le agradecemos por su estadía y que nos comparta su experiencia y conocimiento frente al diplomado y todo lo que es el tema del impacto y de cierta manera la concientización que nos corresponde a nosotros como personas, abarcar todo el tema de los proyectos que se manejan y en conciencia de lo mismo, ¿no? Entonces, ingeniero, muchas gracias, bienvenido. No sé, no le escucho, que tiene el micrófono desactivado. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Bueno, agradeciéndole por la presentación. Tiene latencia, de pronto tengo que desactivar el del computador o el del celular, no sé si de pronto. Sí, profe, ya. Ya, ahora sí. Ahora falta. Darle la presentación para poder darle al PowerPoint. No, volver a compartir. Ahora sí. Pero toca en pantalla completa. Recuerda que si lo ponemos en ventana, no se ve para nosotros la presentación total, amplia. Sí, tiene razón.
Dale en compartir. ¿Se logra ver? No. No, no, señor. Otra vez volver a darle en la opción de compartir y buscar pantalla completa. Deje. Dale en la opción de compartir, profe, si lo tienes ahí. O sea, no me está. Dame un segundo, profe, tranquilo. Vale. Ya, ahora sí dale exacto. Ahora sí dale presentación a playlist. Ya. Ya. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Ok. Se ve bien. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Chicos, buenos días. Buenos días, sí, se Sí, escucha bien, se ve bien. se escucha y se Ok. ve bien. Ok, gracias. Bueno, profe, qué pena ahí las fallas técnicas. De todos No, modos, tranquilo, esos agradeciéndole son por la gajes de invitación. oficio. Eso sucede, sí, señor, tranquilo. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de participar aquí, de compartir un rato, espero que sea muy agradable, muy ameno, de ir a unos conceptos técnicos muy interesantes, digamos que muy importantes, de beneficio para los seres humanos, para el medio ambiente, que siempre deberíamos estar de la mano. Hoy vengo a compartir ese espacio y aclarar dudas e inquietudes referentes al tema ambiental en las energías renovables, porque pensamos y creemos, ¿cierto?, que trabajar con energías renovables o hacer trabajos en energías llamadas verdes, ya estamos liberando el medio ambiente y ya no estamos haciendo ningún impacto ambiental y no estamos ocasionando ningún daño al entorno. Y realmente del todo no es así. Entonces, hoy vengo con mi experiencia, con mi participación en tantos proyectos ambientales, a nivel de hidrocarburos, a nivel del sector eléctrico, toda esa experiencia que he recorrido a través de estos años, ya casi 17 años en la gestión, en una bonita labor, tratando de defender lo más preciado, lo que más nos llena de orgullo, ¿cierto? De ese querer y ese amar que debemos tener ahí, cada uno de nosotros los seres humanos, para con el medio ambiente, ¿sí? Cuando vamos a un entorno cerca al mar o cerca de una montaña o a un nevado o a un páramo o alguna finca, incluso siempre disfrutamos de ese aire fresco, de ese respirar, de ese sentir tan sensacional que es tener un ambiente limpio y sano. Eso refresca todo nuestro ser, todo nuestro interior, nuestra mente se purifica y va a cosas muy saludables, a cosas muy interesantes. Entonces, con este preámbulo, con esta introducción, pues procedamos a hablar un poco de lo que son los impactos en energías renovables, los impactos ambientales
Y para ello, pues tendríamos primero que definir o hacer una breve definición de qué es el medio ambiente. ¿Cierto que sí, chicos? Para poder cuidar el medio ambiente, tenemos que hablar de qué es el medio ambiente. Entonces, en una definición corta, pero considerablemente precisa, podríamos decir que es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y que permite su interacción. Eso en sí es el medio ambiente. El medio ambiente es todo el entorno que nos rodea, ecosistemas, como lo mencionaba anteriormente, paisajes, momentos, situaciones, ¿cierto? Nosotros hoy en día, a diferencia del ayer, ya nos preocupamos por no tirar basuras a la calle, por no contaminar las aguas o las fuentes hídricas, ¿cierto? Por reciclar, reutilizar, por hacer ese tipo de gestiones que ayudan a la conservación del medio ambiente, porque hoy en la cabeza nuestra existe que hay que dejarle algo atrás a los que vienen, ¿sí? Que esa gente que viene atrás de nosotros creciendo, que esos seres humanos que vienen con sueños, con ideas, con pensamientos, hay que dejarles algo, que esta juventud que se avecina, que ya está aquí, que va a ser el futuro de nuestro país, de nuestro mundo, hay que dejarles buenas enseñanzas. Y una de ellas es principalmente cuidar nuestro entorno, cuidar las áreas donde estamos, cuidar el pedacito de tierra que tenemos en nuestras casas, en nuestras instituciones escolares o académicas, en cualquier parte, en la oficina, en todos los aspectos hay que cuidar del medio ambiente. De hecho, hace mucho tiempo ya hay leyes que protegen al medio ambiente, hay normativas que favorecen al medio ambiente, hay normativas que nos dicen cómo actuar en caso de algunos proyectos para que no haya impactos ambientales, ni aspectos ni impactos ambientales, para que nosotros sepamos cómo actuar y cómo proteger a quién, a la fauna, a la flora y por ende al ser humano, porque somos, a veces escucha uno por ahí o mira por ahí en redes sociales comentarios donde decimos que somos el peor ser del mundo y tampoco es así, ¿sí? Quizás también nos damos duros porque haciendo buenas prácticas ambientales vamos a tener un entorno mejor, vamos a tener un pensar diferente, vamos a fortalecer nuestros conocimientos y por ende nuestras acciones. El medio ambiente es algo que debemos cuidar, el mundo en sí es algo que debemos proteger, la tierra nos da todo, las aguas nos da todo, esto nos pertenece, esto es nuestro, esto nos lo dieron con un genial fin y nosotros debemos corresponder con todo el cariño, con toda la buena atención, con todo el cuidado y con todas las buenas prácticas para que siga funcionando. Entonces, en sí, esa es una breve introducción de qué es el medio ambiente. Desde hoy, chicos, hay que ir con todo, más que ayer, a cuidarlo, a tenerlo en nuestras manos sano y salvo. Somos los responsables de que el mundo esté siempre cada vez mejor. ¿Qué es un aspecto ambiental? Porque antes de entrar a hablar de un impacto ambiental, debemos tener claro qué es un aspecto. Ellos van de la mano. El aspecto ambiental aquí, en una breve definición, decimos que es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Es decir, el aspecto ambiental es cuando nosotros dejamos, por ejemplo, derramar un producto, ¿cierto? En el entorno, en el ambiente, sea en un ecosistema acuático, sea un ecosistema terrestre, ¿sí? En ese preciso momento en el que depositamos o dejamos caer algún elemento que genera contaminación ambiental, es considerado un aspecto ambiental. Un ejemplo más claro, si tiramos cemento al suelo o dejamos caer una carga de cemento, una carga de combustibles, una carga de cloro, una carga de ácido, ¿sí? Lo que llevemos ahí en el transporte o que estemos manipulando. En el momento que dejamos que eso se mezcle con el entorno, con el agua, con los pastos, etcétera, con los animales, etcétera, en ese momento se considera que estamos haciendo o estamos cometiendo un aspecto ambiental. Esa es la definición más clara sobre qué es
un aspecto ambiental. ¿Sería que la causa? Aquí lo vamos a ver ahora. Ahí está la causa, ¿sí? ¿Qué causó eso? ¿Qué generó eso? Hasta ahí es un aspecto ambiental. Y ahí se transforma, ¿qué? En un impacto, que es lo que nosotros vamos a tocar hoy con más fuerza sobre las energías renovables. ¿Qué impacto generan esas energías renovables? Pero entonces debemos definir también qué es un impacto, porque si no sabemos qué es un impacto, pues mucho menos vamos a identificar las energías renovables, qué impactos se están generando en sus nuevas tecnologías, nuevo desarrollo, etcétera. ¿Bien? Entonces definen como impacto ambiental a cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso, sí, podemos decir negativo también, o beneficioso, podemos decir también que es positivo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Entonces más de uno queda ahí como que, bueno, profe, ¿y esto cómo es? ¿Cómo así que los impactos ambientales son positivos y son negativos? ¿Son adversos o son beneficiosos? Claro que sí, claro que sí. Los impactos ambientales se basan, se definen en el cambio del entorno, ¿sí? Que nosotros generamos o que las organizaciones por medio de trabajadores generan. Por ejemplo, nosotros podemos tener un impacto ambiental negativo. ¿Cuál sería un impacto ambiental negativo? Cuando dejamos derramar un compuesto químico en un ambiente, en un ecosistema, y él sufre transformaciones. Es decir, se mueren las plantas, se mueren las especies animales, ¿sí? Se mueren los seres vivos, o hay un cambio del entorno. Se queman, se transforman, ¿cierto? Genera lo que comúnmente llamamos contaminación. Hacemos que se destruya, hacemos que no sea igual como era antes. ¿Dónde podemos ver fácilmente un impacto ambiental? Cuando hacemos obras o proyectos civiles. Metemos una máquina a que entre a un bosque, por ejemplo, ¿cierto? Y empiece a hacer tala de árboles. Ahí hay un impacto ambiental fuerte y negativo. Podemos decir que en Colombia, del año 2022 hacia atrás, había una alta tasa porcentual de deforestación. Y eso generaba un impacto ambiental bastante negativo, ¿sí? Un impacto ambiental adverso a los ecosistemas, adverso a la fauna, adverso a la flora, ¿sí? Un impacto ambiental que repercute sobre el ser humano, que repercute sobre las economías, que repercute sobre la evolución del medio ambiente. Todos sabemos que los seres vivos evolucionamos, ¿sí? Nosotros siempre estamos dando más. Siempre hay organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero siempre estamos haciendo ese ciclo. Siempre estamos haciendo ese ciclo. En las plantas, en las flores, en los animales, incluso en los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, cuando vemos que hay un impacto ambiental negativo, eso es un impacto. Cuando el entorno en sí cambia, cuando el entorno se transforma. Esta vez ponía el ejemplo de un impacto ambiental negativo. ¿Cuándo hay un impacto ambiental positivo? Cuando hubo la destrucción, cuando hubo el derrame, cuando eso se quemó, cuando eso se dañó, pero comenzamos a hacer obras que lo transformen a lo positivo, ¿sí? Que lo transformen a lo beneficioso, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar y a decir, ve, yo voy a sembrar árboles, yo voy a limpiarle el aceite a esta fuente hídrica, yo voy a recuperar esta fuente hídrica, yo voy a recuperar este entorno. Entonces ahí viene otro cambio hacia lo beneficioso, ¿cierto? Cambiamos de un lado al otro. Eso se considera un impacto. Ahí vemos la gráfica que tenemos aquí, donde decimos que la causa hace parte del aspecto y el efecto, defínase bien, hace parte de lo que es un impacto. Entonces pregunto, chicos, y espero respuestas. ¿Está claro que es un aspecto? ¿Está claro que es un impacto ambiental? Sí, señor. ¿Sí? Si no tenemos ese Claro, concepto claro, contexto.
¿Cómo dicen? Claro, profe, con este contexto queda más que claro. Bien, gracias. Entonces, si no hago esta introducción de qué es un aspecto y qué es un impacto, pues difícilmente vamos a entender qué hacen las energías renovables, perdón, qué impacto se generan o pueden generar las energías renovables, ¿cierto? Las que ya ustedes han venido trabajando al transcurso de los módulos de ese diplomado. Entonces, una vez ya definidas y claras qué es un aspecto, qué es un impacto, vamos a seguir avanzando en lo que nos corresponde. Entonces, ya yo sé que ustedes siguen el concepto de qué es energía renovable, lo han venido trabajando, ya conocen quizás la mayoría de las energías renovables, ya sabemos cuáles son. No me quiero centrar mucho aquí, pero sí lo tengo presente porque vamos a hablar de los impactos ambientales en las energías renovables, ¿cierto? Entonces, tenemos una definición, las energías renovables son un tipo de energías limpias derivadas de fuentes naturales que se generan naturalmente con el tiempo y no se agotan, ¿cierto? Entonces, pasamos de usar lo que se agota a usar lo que no se agota, ¿cierto? Pero de igual manera, vamos a cuidar el medio ambiente, porque lo que no se agota, como el sol, como algunas otras fuentes, eso me puede generar algunos impactos que me hacen o me causa daños en el entorno. Y no queremos eso. Queremos tener energías 100% limpias. Difícil, claro que sí, pero tenemos una ventaja, que ya a medida que vayan avanzando, seguramente las tecnologías van creciendo y cada día vamos a contaminar menos, cada día vamos a destruir menos. Entonces, importantísimo este cambio tan grande, tan genial, que el mismo ser humano ha notado y que está trabajando fuerte o estamos trabajando fuertemente en ello. Bien. Impacto ambiental en las energías renovables. Lo definimos así: la ocupación del espacio y la alteración de ecosistemas en áreas donde se instalan, así como la fabricación y el mantenimiento de los equipos. Bien, entonces aquí vamos a meternos un poquito más allá, vamos a ir más a fondo, vamos a ir a hablar más de cómo son los impactos, qué impactos tenemos, cuáles tipos de impacto hay, cómo hacemos para reducir, qué podemos hacer, cómo lo podemos evaluar, cómo lo podemos realizar, qué normativas tenemos para ello, ¿sí? Porque en la ley colombiana y las leyes internacionales hay normativas exclusivas para esos impactos, para no generar esos impactos, para no hacer esos daños. Impactos como cuáles, como los que ya hemos hablado: contaminar el agua, contaminar el ambiente, contaminar el aire, contaminar tantas cosas que a través del tiempo hemos venido contaminando y deberíamos pasar a no contaminar más. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya algo más detallado. Decimos aquí en esta diapositiva, espero se vea bien. Me habla de la energía eólica, ¿cierto? ¿Saben bien cuál es esa energía? ¿Sí o no? No se me duerman, no se me duerman. ¿Saben bien cuál es la energía eólica? Generada Señor, por el viento. a través del viento. ¿Cómo hizo? La Las energía que son que a través sostiene. del viento, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos que componer esto aquí, componer estos equipos, ¿cierto? ¿Cómo llaman esos equipos que vemos ahí al lado de la casa? O los que están instalando. ¿Cómo se llaman esos equipos medidores del viento? Que captan viento, ¿ya lo saben? ¿Cómo dicen? No se les escucha. ¿Cómo dicen? ¿De un fluviómetro? ¿Cómo dijo? ¿Fluviómetro? Sí, pero también tiene otros nombres más asociados, ¿no? Algunos le llaman los captadores de viento, otros le llaman los ventiladores altos. Bueno, eso tiene muchos nombres, ¿no? Pero listo. Miren qué impactos ambientales genera este tipo de elementos que sirven en la energía eólica, que es a través de qué? Del viento, ¿cierto? ¿Qué hacen estos equipos? Captan viento y transforman eso en energía, ¿cierto? Entonces, miren que hay unos impactos ambientales, por ejemplo, en la construcción de esos equipos. Ahí al lado izquierdo nos dice afectación de la calidad del aire. Esto afecta el aire, ¿sí? En los movimientos de la Tierra
hay afectación porque vamos a coger la tierra para hacer excavaciones, vamos a coger algunas áreas donde seguramente hay fauna, ¿sí? Donde seguramente hay espacios o elementos vivos como plantas que no deberíamos destruir. Lo más adecuado a la hora de construir estos elementos, ¿cierto? O esos equipos, debería ser en buenas condiciones. Mira incluso que hay una de las fotos, vemos que hay un equipo que entiendo yo que es una grúa de alto calibre o de alta capacidad, ¿cierto? Que es un equipo que cuando pisa la tierra genera impacto, genera destrucción. Si hay pastos verdes, los va a dañar. Si hay plantas, las va a dañar, ¿sí? Entonces, mire que esos equipos, al utilizarlos en la construcción y el montaje de esto, nos va a generar un impacto, quizás a baja proporción, quizás en daños pequeños, ¿sí? Pero de igual manera son daños, de igual manera son impactos. Ahí tenemos otro, el ruido del transporte del personal y de esta maquinaria. Parece mentira, chicos, parece mentira, pero el ruido en los campos genera un impacto bastante fuerte en el ahuyentamiento de especies, tanto aves como terrestres, ¿sí? Cuando hay este movimiento brusco, este ruido, estos decibeles altos, ¿sí? De ruido, en el campo, los animales buscan huir, salen de sus hábitats, ¿sí? Cambian su entorno y por ende cambian su estilo de vida, cambian su reproducción, cambian su crecimiento y no vuelve a ser el mismo. Por experiencia propia en un proyecto ambiental, construíamos redes eléctricas, torres, les cuento aquí una anécdota, construíamos torres eléctricas, ¿sí? Porque estábamos haciendo una línea eléctrica desde el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, hasta casi Medellín, ¿sí? Hicimos un tramo y después hicimos otro tramo desde Puerto Berrío, Antioquia, hasta la represa Hidrosogamoso. Entonces, ahí yo hacía parte del grupo ambiental, el grupo que iba con los médicos veterinarios, con los ingenieros forestales, con los ingenieros ambientales, con los biólogos, herpetólogos, los dedicados a las plantas, se me escapa ahorita mismo el nombre, ¿sí? Íbamos todo el grupo ambiental. Yo hacía la parte de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces nos tocaba hacer, cuando llegábamos a los puntos donde se iba a construir la torre, nos tocaba llegar a hacer un trabajito que de pronto no era muy grato para el medio ambiente, ¿sí? Pero tratábamos de reducir un poco el impacto ambiental. ¿En qué consistía ese trabajo? En hacer ahuyentamiento de las especies. ¿Con qué fin? Con el fin que cuando llegaran los equipos, las estructuras para armar las torres, no tuviéramos el inconveniente de encontrar especies muertas, ¿sí? Hacíamos por ejemplo, con el equipo de Flora, hacíamos unos censos forestales donde identificábamos qué tipo de plantas, qué tipo de especies de árboles estaban en el ambiente, ¿cierto? Teniendo en cuenta la regulación de la norma, que hay norma que me dice a mí, hey, si hay una palma de seda, que es el árbol ¿qué? En Colombia, pregunto, la palma de seda en Colombia es el árbol ¿qué? Pregunta de cultura nacional. ¿Sí me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Puede repetir la pregunta? La pregunta dice, la palma de seda es el árbol que en Colombia. ¿Cómo conocemos ese árbol en Colombia? La palma de seda, la que encontramos allá, comúnmente allá en el eje cafetero. Eso es cultura, ¿no? Cultura nacional. Que alguien lea por internet qué es la palma de seda. ¿Cómo dice? La palma Es el que árbol se- nacional. aceite. No, no te escuché. ¿Cómo dice? Otra vez, por favor. No sé si es la palma que se utiliza para la extracción del aceite. No, no es la misma. No es la misma. La palma de seda es un árbol que en Colombia es insignia nacional, ¿sí? Es el árbol, digamos, entre comillas, más importante que tenemos en el país porque es una especie que se produce por acá y no en todo el mundo.
¿sí? Entonces, Donde viven los esta loros, ¿ves? especie, ¿cómo dice? Esa es la palma donde viven una especie de loros, que es la única Ella, parte donde ellos sobrevivir, algo así. allá, sí señor, tiene razón, allá se montan ellos a hacer sus nidos. Sí señor, tiene razón. Ustedes saben que esas especies de aves como los loros, las guacamayas, los pericos, que conocemos comúnmente, son especies que siembran, o perdón, hacen sus nidos en las partes altas de los árboles, en especial en palmas. Les gusta mucho ahí. Entonces, la palma de ese árbol, les ponía como ejemplo que es un árbol que está en veda. ¿Qué quiere decir que está en veda? Que ese árbol no se puede cortar. Que si una línea de hidrocarburos en tubería pasa por ahí, hay que hacerle un trabajo de ingeniería que haga una curva y pase lejos de ese árbol, porque ese árbol no se puede tocar. ¿Listo? Así funcionan las normativas en Colombia y en el mundo. ¿Qué otro árbol conocemos en Colombia que está en veda? La ceiba. ¿Saben cuál es la ceiba? Pregunto, ¿sí saben cuál es la ceiba? Sí, Ese claro, un árbol, árbol que es totalmente curioso. allá en el Parque Infantil en Barranca Bermeja tenemos ¿cuántos árboles de esos? Como 2 o 3. Y en muchos parques tenemos, en el Parque de la Vida también hay. Sí, son árboles que están en veda. Son árboles que no Infantil hay podemos dos. maltratar. ¿Cómo dicen? En el parque infantil hay dos. Sí, señor, tiene razón. Son árboles que están en protección, son árboles que debemos cuidar, son árboles que logran alcanzar una prolongada vida de muchos años, ¿sí? Y son árboles que debemos cuidar. Entonces, muchachos, estos impactos ambientales no podemos permitir que pasen en el entorno, ¿sí? Cuando se construyen en las energías eólicas, este tipo de equipos, ¿sí? Para la captación de aires, ellos en la construcción generan este tipo de impactos, ¿sí? Negativos, claro que son negativos. ¿Qué otro tipo de impacto genera también? Cuando ya están instalados, muchas aves, dicen que en Estados Unidos hay alrededor de unos 60.000 aves que pierden la vida en el año. Eso es un gran porcentaje de destrucción. Solo en Estados Unidos, dicen por ahí las estadísticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aves se estrellan contra ese tipo de equipos y por ende la fauna se afecta en esas especies. Entonces miren que estos equipos, que aunque son energías limpias, generan impactos ambientales. Como ejemplo, estos. Por ejemplo, estos. Listo. Vamos a otro ejemplo. La energía solar, ¿sí? A donde manejamos los paneles solares, ¿sí o no? Ya hoy en día vemos muchas oficinas, vemos muchas casas, vemos muchos territorios donde tenemos la energía, donde captamos energía solar, ¿cierto? Por medio de paneles. Pero miren que hay afectación, que hay impacto ambiental. Entre ellas, ¿cuáles hay? La calidad del aire, el tema de receptores sensibles por transporte de materiales, insumos, personal. Generación de gases, esto genera gases, aunque no crean, esto genera material particulado, esto en algunas partes se debe construir en mucho territorio, eso lo han ido cambiando ya se dieron cuenta que hay que tratar de reducir, ya los materiales con el que se hace estos paneles solares no son el mismo, ya la lámina que se usa tiene otros elementos químicos, perdón, otros elementos que nos ayudan a reducir la contaminación, ¿sí? Mire que eso también afecta tanto especies como fauna y como flora. Hay muchas hectáreas que se deben limpiar, se deben descapotar, que es quitar la capa superficial para construir, ¿cierto? Entonces, miren todo este poco de impactos ambientales que aquí estamos generando. Bien, tratemos por favor de darle mucha atención a lo que se está dialogando. Al final vamos a hacer un caso de estudio, un ejercicio, digamos, teórico práctico en el que ustedes van a leer y van a responder y van a cargar esa información donde se les solicite. ¿Listo? Ustedes tengan mucha atención con lo que se les está explicando para que cuando llegue el documento final que ustedes van a elaborar como actividad, sepan resolver, sepan interpretar. Bien. Otra de las energías es la energía hidroeléctrica, ¿sí? Aquí tenemos cerquita una energía hidroeléctrica, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Hidrosogamoso. Hidrosogamoso. Bien.
Chicos, yo recuerdo mucho cuando se hizo la primera socialización o una de las primeras socializaciones sobre el proyecto Hidrosogamoso, ¿sí? Eso se hizo en el Colegio de la Normal. Yo estuve en esa reunión con algunos gerentes de ISA y personas que fueron allá a, a informarnos de cómo iba a ser el proyecto, a decirnos cómo eran los beneficios, a contarnos qué impactos iban a haber, ¿cierto? Y siempre venden una idea del turismo, siempre venden una idea de la cantidad de electricidad que podemos generar, de cuánto podemos suministrarle a otros países, de la rentabilidad de las ganancias que eso nos deja en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre mostraban algunos bienes económicos, ¿cierto? Pero ojo, nosotros no podemos estar pensando en economía cuando estamos destruyendo el mundo, ¿cierto? Cuando estamos destruyendo los ecosistemas, cuando estamos generando impactos ambientales en los ecosistemas. Por lo general, cuando se construyen hidroeléctricas, que primero que todo es un territorio bastante espacioso, ¿cierto? Hay muchos impactos. ¿Afectamos qué? La fauna, la flora y por ende al ser humano y al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, este tipo de proyectos, aunque vemos que es una energía, digamos, limpia, porque es el almacenar grandes masas de agua, grandes cantidades, perdón, de agua, ¿cierto? Para poder transformarlo en energía. Mire todo el proceso que hacemos antes. Mire todo el proceso de destrucción que hacemos antes, ¿sí? Mire cuántas cosas hay que hacer. Mire cuántas fases hay que construir en una hidroeléctrica, ¿sí? Para que tenga su funcionamiento. Mire cuántas especies se pierden. Por ejemplo, ustedes saben bien que el río Sogamoso viene en descenso de allá de las laderas de San Vicente de Chucurí y va a desembocar acá abajo cerca al Magdalena, ¿cierto? El río Magdalena. Mire que las especies como los peces, ellos siempre van a hacer su trabajo biológico de forma ascendente en los ríos o las fuentes hídricas. Ellos siempre buscan subir, mientras se van reproduciendo, mientras van comiendo, etcétera, hasta que cumplen su ciclo, ¿cierto? Entonces ellos van subiendo, van cargados de huevos hasta que llegan a algunos puntos donde ellos desovan, donde ellos hacen todo el proceso de... Eso realmente no se llama apareamiento, se llama desovar, donde ya ellos van a dar vida a nuevas especies, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos una hidroeléctrica, vemos, por ejemplo, ahí en el puente Sogamoso, ¿cierto? Que ahí hay una pared inmensa, ¿cierto? Una pared inmensa donde el río prácticamente se divide en dos y que las especies que van subiendo por el río para hacer sus procesos, sus ciclos, son interrumpidos, ¿cierto? Ese animalito ya no puede llegar a aguas más frías, que es lo que él busca para desovar. Entonces ahí se pierde la cadena. Ahí hay afectación a la especie. Listo. De pronto se contribuye más adelante con la siembra de nuevas especies, con sembrar alevinos o regar sobre las fuentes de alevinos para que crezcan y haya reproducción, ¿sí? Pero mire que la naturaleza principal empieza a verse afectada. De igual manera, las otras especies que son acuáticas y que a la vez son terrestres, como las tortugas, como las babillas, como ese tipo de especies, van a tener también afectación porque los ríos en un tiempo se van a secar, ¿cierto? Porque los ríos en un tiempo van a cambiar su cauce y por ende su hábitat, ¿sí? Ellos ¿qué hacen? Van a emigrar a buscar mejores fuentes y quién sabe si lo logren en esos desplazamientos tan largos. Afortunadamente en Colombia pues es un país tropical donde las lluvias, aunque queremos llamar tiempos de invierno, tiempos de verano, pues realmente no están así. Hay incluso tiempos en la sequía que por ahí cae un rocío o cae agua y trata de refrescar, ¿cierto? Se conserva un poco más las fuentes hídricas aquí en Colombia que en otras partes del mundo. Si comparamos los países africanos, ellos tienen sequías enormes, grandísimas o de gran tiempo, donde muchas especies mueren porque no encuentran cómo beber el líquido preciado, ¿sí? Entonces, los impactos ambientales que generan las energías hidroeléctricas son grandes, son en masa, ¿sí? Son altos. Yo diría que es una de las energías que más impacto genera. Hay contaminación de agua, hay contaminación de suelos, hay contaminación de especies, hay muertes grandes de especies, ¿sí? Ahí podemos ver al lado izquierdo de la diapositiva donde me dicen o me mencionan algunas, ¿no?
disminución del caudal en el tramo del río, por ejemplo, impacto en la flora y la fauna, ¿cierto? Y comunidades por inundaciones. Claro, a veces las comunidades toca sacarlas de su hábitat, ¿cierto? Porque esas partes de la tierra se va a inundar y entonces hay que reubicarlos, ¿sí? Las personas también sufren problemas, trastornos, sufren emociones, momentos en los cuales no vuelve todo a ser igual, ¿sí? No es lo mismo inundar una tierra que era productiva e irse a vivir en una tierra que de pronto es más alta y es menos productiva, ¿sí? No, que a mí me compensan con dinero. Créannos o crean, muchachos, que el dinero no compensa realmente del todo al medio ambiente, no compensa nada. El campesino ya no trabaja y no labra bien su tierra, ¿sí? Su tierra ya no es tan productora como la anterior. Entonces eso hace que los impactos se generen en todos los aspectos, ¿sí? No solamente de fauna y flora, sino también en los seres humanos. Afectaciones de especies y ecosistemas en tramos regulados. Eso es lo que ahora rato le mencionaba, ¿sí? Mire que los ríos ya les cambian el cauce, mire que los ríos ya cambian su rumbo, cambian todo. Y cuando cambian, se generan impactos. ¿Impactos qué? Impactos ambientales. Lo habíamos hablado antes del concepto, ¿es así? Procedemos ahora a esta, al impacto en construcciones, ¿cierto? Por energía que geotérmica, ¿cierto? Entonces ahí viene y vuelve otra vez el tema de ruidos por perforación de pozos y actividades constructivas, ¿sí? El ruido está catalogado en Colombia como una ley. Nosotros no podemos generar ruido. De hecho, el vecino que prende el equipo de sonido a todo volumen, ¿cierto? Y le hace semejante escándalo al otro vecino que no está de fiesta, que no vive en la misma casa, ¿sí? Puede denunciar esos altos niveles de ruido. Ahora imagínense esto a nivel industrial, a nivel más grande, ¿cierto? Esos impactos de ruido deben ser minimizados. La ley colombiana dice incluso que el ser humano soporta 85 decibeles en un horario continuo de trabajo de 8 horas, con doble protección en el oído. Es decir, tú debes usar a 85 decibeles un tipo de protección auditiva de inserción y un tipo de protección auditiva tipo copa, que iría por fuera de esa inserción y que logra cubrir toda la oreja. Y así solo estás permitido para trabajar 8 horas, incluso con algunos descansos intermedios. Si no haces eso, seguramente vas a tener pérdida de la audición. Imagínese que nosotros los seres humanos que tenemos una capacidad mayor de resistencia, nos tenemos que proteger así. ¿Cómo será ese alto decibel de ruido en las especies, en los animalitos, ¿cierto? ¿Cómo será ese alto decibel de ruido en una ardilla, por ejemplo, ¿cierto? En un perezoso, en un oso hormiguero, ¿sí? ¿Qué hace? Lo único que hace es que ese animal o esa especie se ahuyente, se vaya, cambie su entorno, posiblemente muera, ¿sí? Posiblemente muera. Posiblemente cuando escuche esos altos decibeles de ruido, rompa todo su conducto, su cadena de audición y lo afecte y por ende muera. O que el animal se vaya, como lo dije antes, que el animal emigre, que el animal tenga un ahuyentamiento, cambie su entorno, cambie su hábitat, no, ya no pueda comer o alimentarse de lo que se alimentaba antes y por ende mueren y las especies empiezan a reducirse, ¿sí? Afectación de la calidad agrológica y calidad del suelo. Obviamente, este tipo de energía genera impactos en toda la parte de suelos, ¿sí? Esos gases, esos vapores que se emiten van a dar ¿dónde? Al medio ambiente y por ende producen también contaminación de suelo. Bien, generación de efluentes y residuos sólidos. Esto genera mucho impacto a nivel de residuos. A esto hay que darle control con mediciones de gases, con saber cómo podemos hacer para minimizar esas emisiones, cómo podemos hacer para reducir esas emisiones. Y esto, pues por ende, va a hacer que haya un entorno más agresivo, va a hacer que haya un aire más contaminado, va a hacer que las lluvias sean más ácidas y que al cumplir el ciclo del agua, al caer,
lo que caiga sea contaminación, ¿sí? Más enfermedades, más virus, etcétera. Bien, entonces mire que esas energías, aunque ya las llamamos limpias, también son energías que si no le damos un buen control, vamos a cometer muchos impactos ambientales. Vamos a destruir mucho. Energía biomasa. ¿Qué impactos ambientales encontramos ahí en las energías biomasa? ¿Sí? Vuelve y juega el tema del ruido, ¿sí? Afectación agrológica y calidad del suelo se va a afectar, ¿cierto? Generación de gases. Ustedes saben que ese tipo de materiales de madera como son orgánicas van a generar muchos gases. Algunos gases tóxicos y algunos otros no tóxicos, pero pueden ser gases también inflamables que me pueden producir a mí ¿qué? Incendios de cualquier tipo, ¿sí? Los malos olores, ya que son especies, digamos, naturales, van a tener por descomposición malos olores y esos malos olores pues afectan mucho todo el entorno, especialmente a los seres humanos. Potencial de afectación en la calidad paisajística pues ya no va a ser lo mismo, va a cambiar el entorno, ¿cierto? Vamos a tener deforestación, vamos a tener ríos secos, vamos a tener suelos ácidos, entonces eso hace que hayan, que se llame ¿qué? Que se llamen impactos. Estas energías, si no son bien tratadas, si no son bien cuidadas, si no son bien conservadas, ¿cierto? Vamos a tener unos impactos ambientales grandísimos. Mire cómo estaba el Amazonas. Le estaban dando, pero con todo, a destruirla. Estaban ya habían ya muchas hectáreas de deforestación. En Colombia, en las selvas colombianas, se ve mucho la deforestación. Ha ido reduciendo ese nivel porque la gente ha entrado en orientación, ha entrado en capacitación, ha entrado en necesidad, han visto que los climas han cambiado, que los relieves ya no son los mismos y que es producto de las malas acciones que nosotros hemos tenido a través del tiempo. Todo, dicen por ahí algunos libros y algunas películas, incluso vemos eso, todo tiene que ver con todo. El aleteo de una mariposa en la selva amazónica tiene que ver con el ruido intenso de la ciudad de Nueva York. Por ahí he leído ese tipo de conceptos que lo dejan a uno como en shock, lo dejan a uno como preocupado, lo dejan a uno bueno, pensativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos aquí para resolver? ¿Qué tenemos aquí para ayudar? ¿Qué tenemos aquí para fortalecer y que no sigamos destruyendo? Chicos, parece mentiras, pero hay muchas especies que viajan de un continente a otro, ¿sí? Hay muchas especies que hacen unas rutas bastante largas. Por ejemplo, en Colombia gozamos en los tiempos de julio a octubre que recibimos las ballenas allá en el Pacífico colombiano. Son viajes que esos animales, que esas especies hacen desde otra parte del mundo, como Chile, como Argentina, o del otro lado del Pacífico, ¿cierto? Hacen rutas bien largas para llegar acá a qué? Ellos acá encuentran alimento y hacen todo el proceso de reproducción. Tuve la bendición, tuve la gran experiencia de ir al Pacífico en el año 2019 porque trabajaba ahí cerca. Estuve en la ciudad de Buenaventura y entré a Islas Ladrillero y la Buen Chaco, algo así se llama, donde pude presenciar o pude tener el avistamiento de ballenas. Y se encuentra uno con una naturaleza espectacular. Ver un animal alrededor de 20 metros de largo, ¿cierto? Y de ancho como de casi que otros 8 metros. Ver un animal tan inmenso, tan grande, ¿cierto? Tan hermoso. Y estar uno al lado de ellos se siente tan pequeño, tan diminutivo, ¿sí? Y sin embargo así ellos lo miran a uno como diciéndole algo, como diciéndole cuídenme, como diciéndole a uno protejan esto, queremos también vivir, queremos también ser, también tenemos hijos, porque tuve la presencia de ver una ballena con su ballenato caminar a unos 50 metros, bueno, perdón, nadar a unos 50 metros de donde yo me encontraba en un bote, ¿cierto? Y nace esa química, esa empatía, ¿sí? Yo doy testimonio de que es la experiencia ambiental o la experiencia de vida
o una de las experiencias de vida más maravillosas con las que me he encontrado, ¿sí? Con las que he podido disfrutar, ¿sí? Y ahí te enseña que el medio ambiente, bueno, que después de Dios el medio ambiente es todo, ¿sí? Que el medio ambiente hay que perseverarlo, que el medio ambiente hay que protegerlo, que el medio ambiente hay que cuidarlo, que el medio ambiente nos da todo, que la tierra nos entrega a nosotros todo, los alimentos, la salud, el trabajo, todo, ¿cierto? Y que sin el medio ambiente sano, nosotros no vamos a tener una vida sana, no vamos a tener un desarrollo sano. Que mientras hagamos deforestación, que mientras hagamos destrucción, que mientras generemos impactos ambientales, vamos a tener cada día una vida menos prolongada. Vamos a tener un desarrollo nuestro bastante deficiente. No vamos a crecer, no vamos a hacer lo que realmente vinimos a hacer en este mundo, ¿sí? El medio ambiente, chicos, hay que protegerlo a capa y espada, como dicen por ahí, con el cuchillo entre los dientes. No podemos seguir aceptando que las personas tiren basura a la calle, no podemos seguir aceptando que las personas maten las especies, no podemos seguir aceptando que las personas generen calentamiento, fuego, candela en las selvas. No podemos ir al Parque Tayrona en Santa Marta y destruirlo arrojando basuras, arrojando botellas, arrojando ese tipo de elementos que no ayudan para nada. No podemos seguir pasando por esta vida sin dejarle nada a las generaciones que vienen atrás, ¿sí? O a las generaciones que ya están vivas y están creciendo. Hay que darles lo mejor y el medio ambiente sano es un gran, pero gran regalo. Listo, entonces, ¿cómo evaluamos nosotros un impacto ambiental? Porque hay que, ya hablamos de la definición, ya hablamos de los ejemplos de impactos ambientales, ¿cierto? Pero entonces vamos a decir, hey, venga, ¿y qué? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿O cómo hacemos para proteger esto? ¿Cómo hacemos para hacer una evaluación si estamos haciendo las cosas bien o no? ¿Cierto? Entonces dice, evaluación del impacto ambiental en proyectos energéticos. Bien, ¿en qué consiste? En analizar cómo el proyecto podría afectar el medio ambiente en las diferentes etapas del mismo, ¿sí? Se consideran factores como, entonces, para evaluar, planteamos aquí cuatro características o cuatro factores, más bien, ¿sí? Entre ellos, ¿cuál? La calidad del aire y del agua. ¿Eso se puede medir? Claro que sí. Se puede medir bajo estudios, ¿cierto? Bajo laboratorios, ¿cierto? Podemos medir cómo se comporta el aire, cómo se comporta el agua. ¿Qué estamos haciendo? Estamos emitiendo muchos gases. Listo, vamos a reducir la emisión de gases. Bien, estamos generando mucha contaminación que va directo al río, que va directo a la ciénaga, que va directo a las fuentes hídricas. Listo, vamos a reducir la contaminación allá. Vamos a hacer un trabajo de recuperación que nos permita a nosotros no generar más contaminación de esa manera. Vamos a cambiarlo. Bien, y de esa manera empezamos a hacer el primer análisis, la primera evaluación. La biodiversidad. Hey, chicos, aquí tenemos ese tipo de especies, ese tipo de fauna, ese tipo de flora. Vamos a protegerla. ¿Cómo la protegemos? Listo, vamos a hacer un estudio de qué tenemos, hagamos un censo con qué contamos y estas especies qué comen, cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo viven y ayudemos a fortalecer esto, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Listo, evaluémoslo cómo, no generando residuos. Sabemos que si un animal se come un pedazo de plástico se va a morir. Listo, no hagamos eso. Bien, el paisaje, tratemos de tener un entorno agradable, fresco. Mire lo bonito que es cuando vamos al eje cafetero. Encontramos paisajes a doquier. El clima, pues, es más agradable y nos ayuda. Mire cuando vamos al algún nevado. He tenido la oportunidad de ir a muchos páramos. Sabemos que Colombia es un país que tiene, yo diría, casi, creo que eso dice los estudios por ahí, que contamos casi con el 50% de los páramos a nivel mundial. O sea, somos el país con más páramos en el mundo, ¿cierto? Cuando tú vas a un sitio de esos, te encuentras con una alegría inmensa de ver tanta agua, de ver tantas plantas, tanta conservación del agua, ¿cierto? Y eso es maravilloso, ¿sí? De ver tanta conservación de los paisajes, ¿sí? Tuve la excepcional oportunidad de estar en el Nevado del Ruiz, en el Parque Nacional de los Nevados, y hacer todo el recorrido de casi, ¿qué? 2.700 metros de altura a 5.400, con guías, con personas que caminamos, que interactuamos por allá, y logra uno aprender de qué podemos hacer acá en las tierras cálidas para que los aires no se contaminen y por ende los páramos no se contaminen. Mire que hace poco aquí en el páramo de Santurbán, páramo nuestro, páramo que está aquí,
en nuestra región hubo una catástrofe de incendios forestales que, en conclusión, habían sido causados por nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llevamos allá elementos que no debemos llevar, porque de pronto vamos allá a hacer cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Y ustedes saben que esos puntos fríos, pues el rozamiento por física de elementos entre el viento y algunos materiales va a generar calor, va a generar el triángulo del fuego y se van a prender las especies, se van a quemar los animales, se van a quemar las plantas y eso lo que hace es que no tenemos un paisaje adecuado, no tenemos un entorno genial. Por último, chicos, hay que medir la capacidad del ruido, hay que medir qué ruido estamos generando. Sabemos que no podemos, tenemos unos límites en la ley, que no podemos pasarnos de ahí, ¿listo? Entonces conservemos, cuidemos, ¿sí? De esa manera podemos hacer una evaluación a los impactos. De esa manera podemos fortalecer los impactos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se haga más impactos ambientales, para que no haya más cambios negativos. Herramientas para el análisis ambiental. Entonces, hacer una evaluación del impacto, ya lo explicaba antes, ¿cierto? Vamos a una matriz, ¿sí? Aquí ponemos como ejemplo la matriz Leopold. Listo, pero existen muchas matrices donde identificamos los impactos ambientales. ¿Cómo comienzan a calcular esas matrices? Calculamos de manera cualitativa y de manera cuantitativa, dándole unos valores, ¿sí? Cualitativa en cuanto a, perdón, cuantitativa en cuanto a, en si es bueno, si es medio o si es malo, ¿sí? Entonces ahí evaluamos primero el aspecto, la causa del impacto, segundo el impacto que nos generó y ahí definimos si el impacto ha sido alto, medio o bajo, ¿sí? De ahí pasamos a si es normal, si es medio, en lo normal y lo anormal, y si es anormal, ¿sí? Y de esa manera tenemos unos resultados. Entonces tenemos unas escalas donde evaluamos de manera cuantitativa cuál es el rango de contaminación o el rango del impacto ambiental. De esta manera hacemos la matriz y por último en la matriz damos unas recomendaciones, ¿sí? O damos unos controles o damos unas medidas de manejo para la mejora continua y la conservación del ambiente o de las especies y así no generar impactos ambientales o reducir los impactos ambientales o llevarlos a impactos ambientales positivos. ¿Listo? Análisis del ciclo de vida. Hace un tiempo o hace unos minutos atrás les comentaba cómo es. Entonces dice, un enfoque para evaluar los impactos ambientales asociados con todas las etapas del ciclo de vida de un producto o servicio, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Entonces, chicos, si nosotros mercamos un alimento, vamos a coger ese alimento, ¿cierto? Lo sacamos del empaque, comemos, pero entonces, ¿qué hacemos con el empaque? Le hacemos un seguimiento para ver si es reciclable o reutilizable o al final es un desecho y dónde debe ir, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros a mantener los ciclos, a que los ciclos sean más largos, a que sean más prolongados y por ende no afecte los ciclos de vida del ser humano, de la tierra, del agua o de los seres vivos. ¿Listo? Bien. Análisis del riesgo ambiental. Nosotros identificamos y evaluamos los posibles riesgos ambientales. O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué generamos? ¿Por qué lo generamos? ¿Qué impacto me genera eso? ¿Sí? ¿Qué daño me está haciendo? ¿Cómo lo minimizo? En eso consiste el punto número 4. Quinto, modelo y simulación ambiental. Utilicemos modelos, hagamos un simulacro, hagamos una muestra de la población para ver cómo podemos interactuar, cómo podemos enfatizar. Vamos a hacer este ciclo, vamos a recoger estas canecas, vamos a limpiarlas, vamos a reutilizarlas para que no haya contaminación. Eso es posible. Son modelos, son simulacros, ¿sí? O simulaciones para generar menos impacto ambiental. Evaluación de la huella ecológica. Calcula la cantidad de recursos naturales necesarios para mantener un proyecto y absorber sus emisiones de carbono y residuos. Muchachos, no gasten más de lo que no hay que gastar, ¿sí? En la casa van a lavar,
Si usted sabe que una prenda, una camisa, un pantalón, te gastas un balde, no sé, 2 litros de agua, 3 litros de agua lavando, por favor, gasten menos. Por favor, mídanse, por favor, no gasten más. En las pequeñas cosas, porque ese ejemplo que pongo de lavar una camisa o un pantalón es un ejemplo pequeño, hacemos obras grandes, ¿sí? Conservamos obras grandes. Si tú usas el carro, ¿cierto? Y tu carro, por obvia razón, tiene emisión de gases, ¿cierto? Hombre, si tú realmente puedes ir a la tienda caminando porque te queda cerca, ¿para qué vas a ir en el carro? ¿Para qué vas a ir en la moto? ¿Sí? Si tú estudias a 3 cuadras, a 5 cuadras de tu casa, ¿para qué vas a sacar un vehículo y transportarse a hacer contaminación, hacer gasto de más combustibles, hacer gasto de muchas cosas, cuando fresqueadamente puedes irte caminando con 15 minutos antes, 20 minutos antes, recorre las 3, las 4 cuadritas, llegas a tiempo, llegas fresco, aunque seamos en barranca, si vamos suave, llegamos fresco, ¿cierto? ¿Para qué hacemos gasto de energía? ¿Para qué hacemos más consumo, ¿cierto? De hidrocarburos o cosas que realmente no debemos usar? ¿Para qué? ¿Por qué no evaluamos la huella ecológica? Si tenemos las herramientas, si somos conscientes, vamos, hagamos una gran huella ecológica. A veces nos dejamos llevar de la vanidad, a veces prevalece la vanidad. En Colombia pasa mucho eso. En los pueblos latinos pasa mucho eso. Prevalece la vanidad. No, yo me voy en mi carro para que me vean llegar en mi carro y tal. Cuando, hombre, tú podrías llegar tranquilamente en un bajo perfil, sereno, juicioso, incluso oxigenado, porque cuando uno camina, se ejercita al final de cuentas y llega con la mente más oxigenada, más abierta para atender las clases, si vas para clases, ¿cierto? Si vas para una reunión. Si te quedas cerca del trabajo, ¿para qué te vas a movilizar en un vehículo que genera impacto ambiental? No, trate de reducir el impacto ambiental. Eso es el punto 6. Evaluación de la huella ecológica. ¿Cómo vamos? ¿Están dormidos o qué? No, señor, Yo ahí lo escucho. pendiente. ¿Sí? Pilas que ya casi vamos a terminar para proceder al caso. ¿Listo? De acuerdo a todos estos ejemplos que le he venido compartiendo y puedan ustedes desarrollar el caso. ¿Vale, muchachos? Está muy dinámica la charla, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Chicos, entonces aquí llegamos a un punto clave, ¿no? A un punto bastante clave, que son las normativas y regulaciones ambientales aplicables a proyectos energéticos, ¿sí? Entonces, tanto en Colombia, les decía hace rato, como en cualquier parte del mundo, hay leyes. ¿Leyes qué? Leyes ambientales, ¿listo? Nosotros podemos hoy en día estar cortando, como hacíamos antes, el arbolito de la casa, porque es que el arbolito de la casa ya me va a caer encima. No. La ley ahora nos invita a que si tú cortas ese árbol, tienes que pedir un permiso, tienes que pedir una licencia, ¿cierto? Tienes que pedir una autorización por el gobierno, ¿bien? Y si te da la autorización, seguramente te va a decir la ley que es comprometerte a que ese árbol o otro árbol, suplantando ese, sea sembrado en otra parte. Por lo general piden 2, 3 o 4 árboles más cuando quitas uno, ¿sí? También me dice la ley que requerimos, por ejemplo, para hacer proyectos, ¿sí? Si vamos a meternos en proyectos que afectan el aire, que afectan el agua, que generan residuos, me dice la ley, y eso lo he ido llevando a nivel de proyectos ambientales, que debemos tener un cumplir de algunos parámetros, licencias ambientales, ¿sí? Si, por ejemplo, tú vas a sacar un material como piedra, como arena, ¿sí? Como triturado de un río, ¿sí? Esos materiales no son canteras, son materiales de elementos naturales, ¿sí? Dice que usted debe solicitar un permiso a una entidad que tenga la autorización del gobierno, ¿sí? Esa entidad te debe demostrar a ti que está autorizada bajo una licencia ambiental para poder extraer de ese río, de esa ciénaga, la arena, ¿cierto? O las piedras de esa quebrada para poderlo comercializar, ¿ya? Y ese permiso debe mostrar que usted cumple con las garantías ambientales, ¿sí?
para poder extraer ese material y que usted debe contribuir en esas fuentes hídricas, las cuales está haciéndole o generándole un impacto, ¿sí? Cambiándole un entorno. Y que a la hora de comercializar, tú debes mostrar todo bajo orden de ley, ¿sí? Cómo es el proceso y que está autorizado, ya lo he dicho antes, para poderlo comercializar. O sea, nosotros no podemos llegar a un sitio cualquiera, por ejemplo, allá en La Gómez, la que todos conocemos aquí en Barranca, la quebrada La Gómez, que hay bastante piedra. No, yo necesito piedra para hacer una construcción, para hacer unos aviones. No, yo voy hasta allá y cuácati, las cojo y me las traigo para mi casa. No, señor. Legalmente y ambientalmente, eso no se puede hacer. ¿Listo? Eso no se puede hacer. Ahora que hablamos, profe, pero aquí también me habla de la gestión de los residuos. Chicos, toda organización que genere residuos debe tener una cadena de entrega de esos residuos a entidades competentes, ¿sí? Que le hacen la recolección, que le hacen la distribución, dependiendo en qué recipiente o en qué bolsa o qué color de bolsa debe ir ese residuo, para que haya una buena clasificación de los mismos y por ende procedamos a hacer una reutilización, un reciclaje o un desecho. Entonces, ojo que las normas en Colombia son estrictas, ¿sí? Nosotros hoy en día no podemos tirar basura por tirar, ¿sí? Por eso hay unas entidades en el municipio y en las zonas rurales encargadas de recoger esos materiales que van a ser procesados, ¿sí? Que van a ser revisados y que por ende no pueden ir destinados a cualquier sitio, ¿sí? Yo sé que existen rellenos sanitarios, son sitios ya estudiados para poder hacer esos tratamientos. Y recuerden que un plástico, ¿cuánto más o menos se demora en biodegradarse? Que son tiempos muy prolongados, ¿cierto? Y por eso hoy en día ya se usa nuevamente el papel, se usan nuevamente elementos biodegradables, ¿cierto? Mire que anteriormente nosotros íbamos al mercado, bueno, nosotros no, pero sí lo alcancé a ver. La abuelita de nosotros, la mamá de nosotros iba al mercado y llevaba su canasto, ¿se acuerdan? Ya no, hoy en día son bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y hasta las cobran, ¿cierto? Por ese fin, de que, hombre, no generemos más impacto. Y si usamos una bolsa, sea una bolsa reutilizable o sea una bolsa que fácilmente se biodegrade para que haya menos impacto ambiental. Entonces, todo eso hace parte de las leyes ambientales. Todo eso hace parte de las normativas ambientales. Son muchas. Para cada cosa ambiental, para cada cosa hay una normativa, ¿sí? Para cada cosa hay una autorización. Para cada cosa hay entidades gubernamentales que van a pedir que mostremos los permisos. Existe la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, existe la CAS, existen muchas entidades del orden ambiental que protegen. Ya usted como finquero en su finca no puede llegar con una retroexcavadora a decir que va a hacer una piscina porque sí, y mucho menos intervenir en una fuente hídrica, una quebrada, un río, un bajo, ¿sí? Inundable, que pase por su finca. No, ya usted no puede hacer eso a libre interés. No, usted ya debe pedir una autorización ambiental a una de las entidades competentes del Estado para que pueda ser partícipe de esas actividades. Bien, y debe llevar personal calificado para que pueda realizar bien esas obras. Chicos, todas las obras sociales o de infraestructura que se hagan llevan permisos ambientales. Si ustedes van a construir un puente, si van a construir cualquier cosa, debe llevar una autorización ambiental. Debe llevar principalmente una licencia ambiental. Las licencias ambientales son difíciles de tramitar. Las licencias ambientales son de tiempo para poder sacar. Si usted va a hacer un proyecto, lo primero que tiene que hacer es la gestión ambiental. Eso es norma, eso es regulación y las normas se cumplen. Las normas se cumplen. Si usted interviene en un proyecto y no está cumpliendo con la normativa, seguramente va a tener unas consecuencias tanto carcelables, digámoslo así, como económicas, graves, fuertes, ¿ok? Evaluación del impacto ambiental, ya lo hemos hablado antes, ya me la había aquí adelantado en el punto número 4, donde me hablaba de los permisos de las licencias ambientales. Entonces, vamos a continuar.
Ya les había hablado un poco aquí de lo que son las normativas, ¿cierto? Hay normativas de energías renovables, todas las nuevas que han salido, ¿cierto? Donde establecen objetivos, donde establecen incentivos y requisitos para el desarrollo de fuentes de energía renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa. Bien, creo que me estuve adelantando un poco sobre el tema de las normativas y las regulaciones, pero bueno, en eso consiste, muchachos, en definirles que los impactos ambientales sí existen en las energías renovables. ¿Listo? Que las energías renovables, aunque sean energías limpias, de igual manera están produciendo algunos impactos al entorno ambiental y que poco a poco se ha ido trabajando. Hay una ventaja grande sobre esto, creo que al comienzo les comentaba. Una ventaja bastante extensa, una ventaja bastante interesante sobre las energías renovables, que ellas van mejorando, ¿sí? Van mejorando a través del tiempo. Esas tecnologías han estado en proceso de mejora y seguramente no van a parar. Y eso es, digamos, una esperanza grande, una esperanza sensacional para el ambiente, ¿sí? Es una esperanza muy, muy buena, que cada día salgan nuevas ideas, que cada día salgan nuevos recursos, que cada día se mejore, ¿cierto? Y que generemos menos impacto ambiental. Que las energías renovables cada día sean más verdes, como se dice por ahí, cada día sean más transparentes, cada día sean más limpias y agoten mucho menos recursos del que hay que agotar. ¿Listo? Que cada día crezcamos en conocimiento, que cada día crezcamos en sentido de pertenencia por el medio ambiente, que cada día nos enamoremos más, que cada día le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que el ambiente es importante, que un ser humano sin plata seguramente vive, pero sin agua seguramente no va a vivir, ¿sí? No podemos seguir dejándonos destruir la mente por intereses económicos cuando lo más importante es conservar el medio ambiente, cuando lo más importante es construir el medio ambiente, ¿sí? Por ahí hay muchos videos que se podían compartir, desafortunadamente el espacio se nos agota, ¿cierto? Y digamos que esto es un tema bastante extenso donde si se hace de una manera de pronto presencial se puede mostrar muchos ejemplos, muchos videos, muchas cosas que nos ayudan a la concientización, ¿sí? Del ser humano para fortalecer, para crecer, para ayudar, para saber cómo emprender, para saber cómo ser didácticos, para saber cómo compartir conocimiento, para saber cómo entrarle a las personas, ¿sí? Mire, hay conceptos, por ejemplo, de las serpientes. Las serpientes es un ser vivo, ¿sí? Que nosotros, que a nosotros nos sirven mucho más vivas que muertas. Y en la cabecita de cada uno de nosotros está el mal concepto o la mala idea que si tú ves una serpiente hay que matarla, hay que destruirla. Dele por la cabeza, mate eso, que eso tiene veneno y hace daño, ¿sí? Cuando realmente ellas a nosotros nos libra de plagas y por ende de enfermedades o de virus, de hongos y bacterias que podían llegar fácilmente de la zona rural a la zona urbana y afectarnos. O que nosotros podíamos ir hasta allá, contaminarnos y traerlo acá a la zona urbana y contaminar a los demás. Esos animalitos, esos seres vivos que más de uno lo mira feo y con miedo y con pavor, quizás hace mejor, mejores funciones con el respeto de todos que muchos de nosotros. Hacen tantas obras para el medio ambiente y tantas obras para la sociedad que muchos de nosotros, que a veces no hacemos ninguna obra social, ¿sí? Esos animales a los cuales tenemos un concepto súper erróneo de destruirlo, de acabar con su vida, nos ayudan tanto si supieran la magnitud en que nos ayuda. Solo con poner ese ejemplo, ¿no? Solo con poner ese ejemplo. De hecho, ellos mismos, extrayéndole el veneno, que es lo que hacen muchos científicos en el mundo, generan la cura por si te llegan a morder una serpiente venenosa, ¿sí? Entonces, mira cuánto nos sirven y mira la idea tan triste que tenemos o que nos inculcaron los antepasados, ¿cierto? De que ese animal hacía daño y que había que destruirlo. Miren Colombia,
El jaguar es el felino más grande de América, el felino con la mordedura más fuerte de todos los felinos. Tiene la capacidad de morder y partir o quebrar un cráneo humano de un solo mordisco, ¿sí? Ágil, veloz, limpio, que algunos antepasados como los mexicanos, los aztecas lo adoraban, ¿cierto? Y nosotros hoy le damos sin cesar. Le destruimos el hábitat sin problema. Barrancabermeja o las afueras de Barrancabermeja, como el Llanito, por el lado de la Universidad de La Paz, allá en la finca. Esa zona rural de allá atrásito son corredores de jaguar y nos hemos metido en el hábitat de ellos a destruirlos. Hemos dejado que esas especies crezcan, hemos dejado que esas especies se reproduzcan. Hemos hecho mucho daño, chicos, y estamos ahorita mismo en la obligación de retribuir eso, de fortalecer eso. El medio ambiente es una cosa maravillosa. El medio ambiente es el entorno donde nosotros vivimos en nuestra casa, y nuestra casa tenemos que protegerla, tenemos que cuidarlo. He sido partícipe de muchos proyectos ambientales donde aprendí con amor, con entusiasmo, con alegría, que hay que cuidarnos. Y para cuidarnos hay que cuidar el medio ambiente, que no podemos destruirlo, que no podemos acabar con las especies, ni de fauna, ni de flora. Nosotros respiramos oxígeno que las plantas nos regalan, ¿sí? Nosotros no podemos ser tan intolerantes y tan desagradecidos de destruir lo que nos alimenta. Bien, espero que el mensaje sea bastante acertado en ustedes, que llegue de corazón, que crezca, ¿sí? Que no cometamos injusticias, que no cometamos infracciones, que a la hora de interactuar con estas energías renovables que son muy buenas, que son muy acordes a nuestro servicio, a la mejora continua, a la mejora de producción, a la mejora de tantas cosas, ¿cierto? Podamos hacerlo cada día más limpio, cada día más verde, como dicen por ahí, cada día para lo que fue construido, para mejorar el medio ambiente. Porque para eso son construidas, o para eso son las energías renovables, para conservar. Este módulo yo creo que es uno de los módulos principales, porque el fin de las energías renovables o de las energías verdes es eso, es cuidar el medio ambiente, no tiene otra finalidad, es hacer que podamos contribuir con tantas cosas maravillosas que Dios y el mundo nos ha regalado. Les agradezco mucho la atención, ¿sí? Les agradezco mucho el espacio, ya nos hemos gastado la hora y 30 que teníamos para compartir esto. Bien, les agradezco mucho esta oportunidad que hoy me han prestado aquí. Sigo atento a cualquier inquietud, a cualquier necesidad. Por ahí veo que el señor José Iván Camargo tiene levantada la mano. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Ingeniero, una pregunta. Usted está hablando de las leyes, normativas y eso, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas leyes, esas normativas que rigen y regulan todo? Podría hacerle llegar un documento, ¿sí? Donde le comparta las principales normativas, incluso con su artículo y todo, como guías para que ustedes las puedan observar o leer, ¿sí? Porque si empiezo a hablarles de ellas aquí, pues es bastante intenso. Podría empezar a decirle, como le comenté antes, que hay normativas que nos ayudan a qué, o que nos exigen qué, el tema de residuos, el tema de permisos y licencias ambientales, ¿sí? El tema de cómo actuar para proceder entre un proyecto, ¿sí? Cómo actuar, hay normativas de cómo actuar para fuentes hídricas o para fuentes selváticas, digámoslo así, en temas de tierras, ¿sí? O sea, hay normativas ambientales que regulan todo, ¿sí? Y que se dividen en partes. Tranquilo, yo les puedo hacer llegar la guía, no hay problema, para que ustedes pues se empapen y las puedan leer. Y pues así haya un poco más de atención, ¿sí? ¿Está bien? Listo, sí, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Para poderla conocer. Listo, tranquilo que se la hago llegar, no hay problema. Bien, pero sí quiero dejar claridad de que hay normativas que funcionan para cada una de las cosas. Y por ende esas normativas, si no se cumplen, tienen sanciones, ¿sí? Se lo mencionaba antes, ¿no? Tienen sanciones. Pero tranquilo, yo les hago llegar una guía bien chévere para que ustedes tengan acceso a esa información. Bien,
Yo tengo acá un modelo, ¿sí? Un caso, el cual me interesaría, pues, que lo trabajen, ¿cierto? No sé si el profe está por ahí. Sí, profe, Profe estoy Henry. acá. Bien. Señor. Profe, yo tengo el caso, lo voy a compartir por el chat. ¿Le parece bien a los estudiantes? Sí, profe, El de caso igual al forma final se les trae- va. ¿Cómo dice? Vale. No, profe, que de igual forma ellos en la plataforma de Classroom se le coloca el caso y ellos lo desarrollan. Pero si lo quieren Bueno, listo, compartir por profe. chat, no hay problema. Lo que pasa es que muchos no tienen acceso al chat. Por ese motivo Ok, le damos el enlace. listo, profe, bien, perfecto. Entonces queda el caso ahí en el Classroom. Entonces pueden tener acceso a él y por favor pueden desarrollar alguna consulta, alguna inquietud, muchachos. Yo soy libre al servicio. Tengo la camiseta de la UTS puesta en nuestra institución. Si quiere puedo dejar mi teléfono para que cualquier consulta en medios ambientales o alguna cuestión que quieran saber o quieran indagar o quieran asesorarse, con mucho gusto, ¿sí? Con mucho gusto pueden proceder a él. Bien, pueden llamarme, profe, estoy en un espacio, me puede ayudar, nos vemos en la universidad, en tal parte, listo, con mucho gusto puedo ir y atender. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Para el tema profe, para el tema de la inscripción, yo he tenido problemas con la cuestión del chat en las charlas, Vale, todas las no se capacitaciones. preocupen. Vale, muchos se preocupen. A ti que estoy enviando los correos, a cada uno les envío como una especie de PDF. Ahí pueden ingresar, cuando abren el PDF, están los enlaces de inscripción, evaluación y acceso a la plataforma Classroom. Si tienes dificultades, entras a la página, si quiere, profe, coloca www.fsni, que es Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, uts.com. Y ahí están toda la información. Puedes descargar todos los enlaces, puedes entrar a todos los Classroom y voy a empezar a subir el tema de las evaluaciones y los registros de las asistencias en los Classroom. O sea, voy a dar una especie de espacio para aquellos que han tenido conflicto con el tema, digamos, de asistencia. ¿Listo? Listo, bien. Listo, profe. Profe, una pregunta, de pronto no sé qué problema haya con mi correo, pero tampoco información me llega de las capacitaciones, de las charlas que hemos tenido. Entonces, Vale, no sé, Wilfrido, es posible que me han rebotado 12 correos. Es posible que a veces uno escribe y escribe rápido y hay datos que a veces no terminan. Por ejemplo, correo.com o a veces colocan Gmail. Entonces, eso no permite que prácticamente el correo se emita. Entonces, por ese motivo, lo que voy a hacer es que, por favor, cuando sean así, remítanse a la página de nosotros, a la página que ya les estoy escribiendo. La idea es que en esa página tienen todo acceso a toda la información. ¿De acuerdo? Ahí pueden preguntar y si no, pues con los compañeros les puede pedir la información o me escriben al WhatsApp. Yo con mucho gusto les colaboro. Listo, profe. profe, su número de WhatsApp, ¿a qué número de WhatsApp podemos escribir? El mío se lo puedo dejar. ¿Me lo pide a mí? Cualquier número puede colocar. Al Nosotros tenemos, bueno, en el caso mío sería 312-585-9368. Chicos, y conmigo el número sería 318-789-5109. ¿Listo? Igual forma, el video queda grabado. Voy a dar por terminado el tema de la grabación. Voy a suspender la grabación hasta acá.